cada quien paga lo que hace. Corte frena revisión de 898 millones de pesos y proceso de destitución contra alcaldesa de Acapulco. No haya habido alguna omisión en algún proceso por parte de un servidor público. Anticorrupción indaga a funcionarios y empresas por fallas en el tren interoceánico. Que nos mantengamos como América del Norte para competir con China que solito Estados Unidos. Presidenta Sheinbaum ratifica importancia del TEMEC ante dichos de Trump. Estados Unidos congela las solicitudes de visas para 75 países. Francia condecora a Gael García con la Orden de las Artes y las Letras. Pues bueno, otra de policías ahí en la zona del Estado de México de Periférico. Es un video difundido por el usuario Ian Palacios. Se volvió viral tras mostrar a dos supuestos policías del Estado de México agrediendo físicamente a un motociclista. Según el testimonio de la víctima, el ataque ocurrió como represalia después de que él interviniera para evitar que los agentes extorsionaran a la conductora de una camioneta que habían detenido previamente. En las imágenes han desatado, por supuesto, indignación en redes sociales, en donde los ciudadanos denuncian que este tipo de abusos y actos de corrupción son constantes en las vialidades. Los usuarios señalaron que los oficiales suelen esconderse en puntos estratégicos como puentes para interceptar a los conductores. Bueno, y $1 millón fue lo que un par de ratas le robaron a un hombre cuando salía de un banco en Toluca. Un video captó el momento en donde dos ladrones iban a bordo de una motocicleta, someten a su víctima. Uno de ellos lo golpea, le dispara y le arrebata una mochila en donde al parecer había guardado el dinero después de escapar. La víctima decidió no resistirse y mejor corrió para esconderse en la sucursal. Más tarde fue atendido por la bala que lesionó su brazo. En cuanto a estas malditas ratas, todavía no se ha dado con ellas. Y bueno, un nuevo hecho de inseguridad sacudió a Berriozábal en Chiapas cuando una maldita rata asaltó un consultorio médico apenas iniciando la jornada. El agresor irrumpió en el establecimiento, sometió a la empleada y tras cubrirle la boca para evitar que gritara, la obligó a que le entregara el dinero de la caja y su teléfono celular. Pese a que el delincuente intentó ocultar su rostro con el suéter, fue captado en el momento del atraco, el maldito infeliz. Vecinos denunciaron que aunque solicitaron apoyo inmediato, la policía nunca llegó, permitiendo que la rata escapara en una zona en donde estos delitos son cada vez más frecuentes. Y una mujer fue asesinada al interior de un negocio en pleno centro histórico de Oaxaca. De acuerdo con los primeros informes, la víctima se había resistido a un asalto, por lo que este maldito la atacó con un arma blanca. Lamentablemente no sobrevivió. Que los agarren y que los degollen, me vale madres a mí, ¿eh? Porque ¿cómo es posible que le hicieron así a mi amiga? Son chingaderas. Una mujer identificada como Marisol, quien era propietaria de una boutique de ropa en el centro histórico de Oaxaca, fue asesinada por un hombre al presuntamente resistirse a un asalto.
Los hechos ocurrieron poco después del mediodía del miércoles, cuando un individuo ingresó al establecimiento ubicado en la calle Valerio Trujano, a unas cuadras de la sede del Palacio de Gobierno. En las grabaciones se observa al hombre vestido de sudadera negra, gorra y cargando una bolsa saliendo de la escena del crimen. De acuerdo con los reportes, la mujer fue herida en al menos 8 ocasiones con un arma punzocortante que la dejó gravemente herida. A pesar del despliegue de corporaciones policíacas y la llegada de paramédicos, la víctima perdió la vida en el lugar. La zona fue acordonada mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Tenemos la ruta, estamos viendo hacia dónde se fue y bueno, no vamos a descansar a tener esta persona. Fiscal, ¿en este caso se inicia por el protocolo de feminicidio? Sí, todos los que tienen que ver con muerte violenta de mujeres tenemos que iniciarlo de esa manera y bueno, ya a lo largo de la investigación se termina si es o no en tema de feminicidio. El responsable ya fue identificado. De acuerdo con las investigaciones, se trata de un asaltante que ha sido captado en videos previos cometiendo robos en la zona. Se sabe que el sujeto fue detenido el pasado 28 de diciembre por el mismo delito, pero fue liberado a inicios de este año. Vecinos y comerciantes señalaron que no es la primera vez que se registran este tipo de asaltos violentos en la zona. Incluso compartieron un video captado por cámaras de seguridad a inicios de este año, donde se observa a un sujeto cometiendo un robo en una tienda de artesanías y ropa típica, amenazando a la empleada con un cuchillo. La Fiscalía del Estado de México informó de la localización de la pequeña de 2 años que había sido sustraída tras el feminicidio de su madre y de su abuela, Teresita y Cindy. Esto fue en Cuautitlán. La menor fue hallada sana y salva en un domicilio del municipio de Melchor Ocampo, en donde fue entregada voluntariamente por familiares del presunto agresor. Aunque la niña ya recibe atención integral, las autoridades continúan con la búsqueda de José Luis, expareja de una de las víctimas y principal sospechoso del crimen. Más adelante le tenemos toda la información de este terrible caso. En la sala se encontraba la mamá de los menores. En el cuarto se encontraba la abuela, igual, y un perrito del cual los 3 no contaban con signos vitales. Sí, el menor se encontraba encerrado en un cuarto, el menor tenía 5, bueno, tiene 5 años de edad. Se tenían golpes en la cabeza. Me empezó a preguntar cosas sobre mí y yo le decía cosas falsas. Me preguntó cuántos años tenía, cómo me llamaba y dónde vivía y que si vivía cerca y quién venía por mí. Padres de familia de una primaria y secundaria en la zona de Venustiano Carranza entregaron a la policía a un sujeto que acosaba a los alumnos. Según testimonios de los menores, el hombre intentaba ganarse su confianza mediante preguntas personales sobre sus nombres, edades y domicilios. Tras ser confrontado por los padres, elementos de la policía de Monterrey trasladaron al tipo a las instalaciones de Alamey, aunque los familiares criticaron que los oficiales tardaron más de 1 hora en intervenir. El caso ha encendido las alarmas en la comunidad escolar ante el riesgo que enfrentan los niños en sus trayectos diarios. Pues sí sentí una angustia al saber que pues cualquier persona puede sentarse y uno como mamá, papá, no puede estar ahí impotente en el momento de que aborden a nuestros hijos, porque eso no se puede acercar. Y mira, tenemos mucha más información, así que quédese con nosotros. Por ejemplo, el gusano barrenador salta del ganado a la vida silvestre en Chiapas. Han documentado la muerte del primer mono zaraguato devorado por este maldito parásito también. Más adelante le tenemos todos los detalles, por supuesto. Con una votación unánime, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la protección a la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, con quien hubo 2 controversias constitucionales, y obtuvo la suspensión indefinida en contra de un eventual juicio de revocación de mandato y una auditoría ante el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos del presupuesto federal. Las suspensiones permanecen vigentes en cuanto la Suprema Corte no resuelva sobre el fondo de los asuntos.
Y de la protección a la alcaldesa de Acapulco nos vamos al caso de José Alberto Abud, el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, quien fue detenido hace un par de días junto con otras 2 personas por posesión de drogas. Ayer, tras una audiencia privada, una jueza determinó que seguirá su proceso en libertad. Su próxima audiencia fue programada para el domingo, en la cual se decidirá si es o no vinculado a proceso. Esto ocurre en medio de las diferencias que ha tenido con la gobernadora Laida Sansores, quien lo ha señalado de ser un operador político de la oposición. Estas fueron las palabras del ex rector al salir del Centro de Reinserción Social en San Francisco Cobén. Muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias por la preocupación. Me halagan que estén ustedes aquí conmigo. ¿Lo destituyeron de la universidad, ya saben? ¿Será por la rectoría? Vamos a luchar por la libertad y la justicia social. Ayer la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, confirmó que realizan una investigación administrativa para determinar si algún funcionario, empresa o proveedor incurrió en alguna omisión que pudiera haber provocado el descarrilamiento del tren interoceánico que dejó 14 personas muertas. Aseguró que el año pasado auditaron el tren interoceánico, pero ahora lo harán con más detalle y de forma específica. Quique Villanueva, buenos días, Quique. Hola Paco, ¿cómo estás? Oye, te cuento que a partir del 21 de enero el gobierno de Donald Trump va a suspender el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 naciones bajo el argumento de evitar que se conviertan en una carga pública. La medida afecta a países como Brasil, Colombia, Cuba y Rusia, además de Irán, quienes no podrán tramitar la residencia permanente de forma indefinida. Es importante destacar que México no está incluido en esta lista, por lo que los procesos para ciudadanos mexicanos continúan sin cambios por el momento. El Departamento de Estado justificó el bloqueo para proteger el presupuesto de asistencia social y los impuestos de los ciudadanos estadounidenses. Y luego de que Donald Trump calificara al TEMEC como irrelevante, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que no va a debatir públicamente con el presidente de Estados Unidos sobre la importancia que el tratado tiene para los 3 países que lo integran. Además, consideró que una vez que inicie su revisión, que será a finales de este mes, se podrá considerar el realizar las modificaciones necesarias. No voy a debatir en particular, sino sencillamente la importancia que tiene para ambos países que se mantenga la relación comercial con Estados Unidos. Nosotros creemos que es muy beneficioso para Estados Unidos. Por cada empleo que se creó aquí relacionado con esta integración comercial, hay un estudio que dice que se crearon 3 empleos en los Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum se reunió la tarde de ayer en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena, integrantes de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y parte de su gabinete, para conocer precisamente las conclusiones de los foros de esta iniciativa. Curiosamente no estuvieron los aliados del PT y del Partido Verde, quienes parece no están muy de acuerdo. Y es que en el caso del Partido del Trabajo indicaron que no es tiempo de reformas electorales y le recordaron a Morena que necesitan sus votos para que sea aprobada. En tanto, el PAN la calificó como la ley Maduro, acusando a los morenistas de querer todo el poder y controlar al INE. Más adelante le tenemos los detalles. Ramón alias El Moncho, presunto líder delictivo del grupo de Los Lavadora, fue detenido durante un operativo en la ciudad de Querétaro. Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, detalló que El Moncho y esta célula criminal son responsables de robo a transportistas, generación de violencia, narcomenudeo y robo de hidrocarburo. Junto con él fueron detenidas otras 5 personas, quienes estaban en posesión de armas y envoltorios con droga. En operativos conjuntos, la Guardia Nacional interceptó en la aduana de Tijuana una mujer con 18 cheques por más de $74,000. En Mexicali se decomisó un arsenal que incluía un lanzagranadas, un arma larga y más de 2,400 cartuchos ocultos en un vehículo. Las acciones se extendieron a Guanajuato, en donde el ejército incautó 88 kilos de droga, valuados en casi 5 millones de pesos, mientras que en el Estado de México y la capital del país se cumplieron órdenes de aprehensión por extorsión, homicidio y delitos en contra de la salud, reforzando la estrategia de seguridad nacional. 2 elementos de la Marina y 2 policías municipales de Villa de Álvarez sufrieron quemaduras graves tras ser atacados con ácido sulfúrico mientras atendían un reporte de violencia familiar. Aunque se encuentran estables, los uniformados permanecen hospitalizados debido a la profundidad de las lesiones. El agresor fue detenido y sus familiares solicitaron una evaluación psicológica, argumentando que padece episodios de violencia recurrentes. Este incidente marca el primer ataque de este tipo en contra de fuerzas de seguridad en el estado, lo que ha llevado a las autoridades de Colima a iniciar una investigación exhaustiva.
Bueno, la presidenta Sheinbaum informó que el Programa Nacional de Vivienda beneficiará hasta 8 millones de personas mediante nuevas construcciones, créditos y reestructuración de adeudos. Detalló que en el 2025 inició la edificación de más de 390,000 viviendas y para 2026 se prevén otras 400,000, con el objetivo de alcanzar 1.8 millones de casas nuevas para el 2030. Y además está el programa de escrituración. Muchas familias que no tienen la certeza jurídica de su predio, es 1 millón de viviendas que tengan escritura, esa es la meta. Además, pues la disminución de las tasas de interés, de los créditos, que son más de 5 millones de familias beneficiadas. Así que si lo pensamos con el programa de vivienda para el bienestar, al menos se van a beneficiar cerca de 8 millones de familias. Y bueno, vamos con Nuri para que nos cuente si va a seguir el frío. Adelante. Así es, Paco, hablando del frío, también, ¿qué creen? El calor. En el 2025 se colocó como el tercer año más cálido registrado en el planeta, solo por debajo del 2023 y el 2024. De acuerdo con el Observatorio del Clima Copernicus, la temperatura global quedó apenas 0.13 grados por debajo del 2024, siendo enero del 2025 el mes más cálido jamás registrado a nivel mundial. Además, el informe destaca que los 10 años más calurosos de la historia han ocurrido desde el 2015, con las mayores anomalías en el Ártico, Europa, Asia y partes de la Antártida. Más adelante tenemos más información, mientras hacemos una pausa, pero seguimos aquí en Imagen Noticias. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos a Guadalajara con toda la información que se genera en la madrugada. Humberto González nos tiene los detalles. Humberto, buenos días. Muy buenos días, Paco, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio. Te presento el resumen de lo que fue nuestra cobertura de noche madrugada aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco. Nos tocó una cobertura bastante movida. Te platico que un joven de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado en los límites de las colonias Echeverría y Lomas de Polanco en Guadalajara. De acuerdo con información de la comisaría municipal, esta persona estaba circulando en su vehículo y se le aproximaron 2 hombres en una motocicleta. Abrieron fuego contra él y posteriormente escaparon. La acompañante, identificada como su pareja sentimental, pues testificó ya con las autoridades y fue quien comentó esto que te acabo de decir. Te hago mención también que en el lugar de este asesinato se contabilizaron al menos 5 casquillos de arma corta. Otro hecho violento se registró en Tlaquepaque, para ser exactos, en un camino de terracería ubicado en la colonia Las Liebres, donde un hombre ya de la tercera edad fue asesinado aparentemente por la expareja sentimental de su mujer. Te hago mención de este hecho que en el lugar se localizaron varios casquillos percutidos y la víctima pudo ser identificada por sus familiares, quienes llegaron a este lugar. En otro orden de ideas, también te comento que en Tonalá, en los límites entre Guadalajara y Tonalá, un hombre fue atacado a disparos, presenta al menos 3 impactos de bala en su espalda y fue trasladado a un hospital en estado grave de salud. En el lugar se encontraron varios casquillos percutidos, pero no hay testigos ni nadie que mencione quién o por qué agredieron a este hombre. Paco, he aquí nuestra cobertura. Te lo agradezco mucho, gracias. Señor Raúl Flores Martínez, buenos días. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy buenos días y buenos días al auditorio. Uno de los accidentes más letales en la Ciudad de México dentro del sistema del transporte colectivo Metro este año cumple 51 años y estas son historias que dejaron de contarse. Un trágico episodio marcó para siempre la historia del metro en la Ciudad de México. Ocurrió en 1975 y hasta hoy sigue siendo el accidente más mortal en este sistema de transporte. El lunes 20 de octubre de 1975, el reloj marcaba las 9:40 de la mañana cuando 2 trenes de la línea 2 colisionaron en la estación Viaducto. Minutos antes,
A las 9:36, el tren número 10, modelo MP68, había salido de la estación Chabacano con 140 pasajeros a bordo. En Viaducto, el tren número 8, del mismo modelo, se encontraba detenido en espera de su salida. A las 9:40, el tren 10 se aproximó a la estación sin que el tren 8 hubiera partido. Sin lograr frenar a tiempo, lo impactó a una velocidad cercana a los 70 kilómetros por hora. El choque fue devastador. Los motores de ambos trenes quedaron completamente destruidos. Los demás vagones sufrieron daños importantes. Decenas de personas quedaron atrapadas entre los restos metálicos. Los trabajos de rescate fueron intensos y se extendieron por varias horas. El saldo oficial fue de 31 personas fallecidas y al menos 70 heridas, algunas de ellas de gravedad. Las instalaciones de la estación Viaducto también resultaron severamente dañadas y tuvieron que ser reparadas posteriormente. El conductor, Carlos Fernández Sánchez, fue destituido y condenado a 10 años de prisión por negligencia. Con el paso del tiempo surgieron versiones no oficiales que hablaron de un posible sabotaje. Se dijo que el accidente habría sido una advertencia al entonces presidente Luis Echeverría para obligar a instalar sistemas de pilotaje automático en el metro. Sin embargo, estas versiones nunca fueron confirmadas por las autoridades. Han pasado 51 años de este fatal accidente que obligó a que se implementara el sistema de pilotaje automático en la red del metro, una medida que buscó evitar que esta tragedia volviera a repetirse. Hay que destacar algo muy importante, Paco, que el presidente Luis Echeverría fue a esta estación del metro Viaducto precisamente para saber sobre las víctimas, el primer presidente que va a un desastre de este tipo en la Ciudad de México, Paco. Pues apenas, ¿no? Finalmente era un proyecto muy emblemático de las administraciones de aquella época, porque fue inaugurado en el 68, ¿no? Más o menos. Más o menos así es, Paco. Y pues bueno, era un proyecto muy emblemático. Muy bien, muchísimas gracias, querido Raúl. Muy buenos días. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reveló que Leonardo Ariel, ciudadano colombiano desaparecido, estuvo en manos de las autoridades locales previo a su desaparición. La Secretaría de Seguridad de Apodaca detalló que el hombre fue arrestado por la Guardia Nacional el pasado 31 de diciembre del 2025 tras protagonizar un incidente por alterar el orden en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Pese a haber estado bajo resguardo oficial para cumplir una sanción administrativa, el rastro de Leonardo se perdió el 2 de enero, día que fue liberado de las celdas municipales por la mañana. Las autoridades estatales continúan con las investigaciones para determinar qué ocurrió con él tras abandonar la comandancia. Salió del municipio de Apodaca, volvió a ir al aeropuerto y se encontró la maleta como objeto perdido. Estamos haciendo las investigaciones de pedir cámaras y todo lo necesario para investigar bien esos hechos. Los teléfonos no han dejado huella de antenas. Se está en comunicación con la Embajada colombiana y estamos realizando esa actividad. Salió del municipio. Bueno, una serie de tragedias en el poblado de Santo Tomás ha dejado 5 víctimas mortales en menos de 3 semanas. Todo comenzó el 8 de diciembre, cuando Félix Regino y sus hijos fallecieron al inhalar gases letales mientras intentaban abrir una válvula de aguas negras para sus cultivos. A pesar de las alertas ciudadanas, el 24 de diciembre, los hermanos Salomé y Jesús Moya también perdieron la vida en el mismo registro, seguidos por Sergio Peña, quien murió días después tras intentar auxiliarlos. Los campesinos de la zona exigen la intervención de las autoridades, pues el sistema de riego que utilizan para sus tierras se ha convertido en una trampa mortal debido a la acumulación de vapores químicos en las alcantarillas. Había ido a regar unos terrenos que tenemos allá junto a la laguna. Entonces se había ido, me parece que como entre 2 o 1, algo así. Decidimos cerrar la compuerta para ver si bajaba un poco de agua, pero nada más había sido mi hermano el que andábamos buscando. Y al bajar en ese hoyo a donde está la compuerta es como de 1.50 por 1.50. Entonces al bajar decidimos antes amarrar a alguien para que pudiera bajar a cerrar la compuerta por cualquier cosa.
Y al tocar el suelo, luego se desmayó uno de mis sobrinos, que se llama Antonio. Vamos a hacer una pausa, pero ya volvemos con usted. Cielos cerrados en Irán. Las líneas aéreas internacionales están reprogramando rutas de emergencia por riesgos de seguridad. Mientras Alemania evita la zona, el mundo observa un posible escalamiento de la violencia en la región. Tenemos el reporte completo más adelante. Dicen que hay más de 2,000 muertos por las protestas. Verdaderamente tremendo. Salimos a las calles de la Ciudad de México y saludamos con gusto al políglota José Antonio García, que está en la zona de la estación Zapata. Mi querido José Antonio, buen día. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Efectivamente, nos trasladamos aquí a la zona del Metro Zapata y es que, pues hace unos minutos, usuarios de esta línea del metro denunciaron que, bueno, pues había humo en la estación, aquí en el Metro Zapata, la línea 3. Y bueno, pues tal parece que pues hubo ahí alguna situación con uno de los trenes. A través de su cuenta de X, el sistema de transporte colectivo Metro dice que pues sí se presentó un pequeño incidente del cual se le hizo la revisión de un tren, pero que el servicio se mantuvo en operación y sin mayores afectaciones. Y vemos que, bueno, pues sí, la gente está entrando y saliendo sin ningún problema. De hecho, aquí afuera, en las inmediaciones de Avenida Universidad, de la zona de Municipio Libre, pues no hay alguna cuestión que es de emergencia, no hay sistema de la RTP, todo está en calma y tranquilo. Y bueno, pues los usuarios pues sí reportan un poco de retraso aquí en la estación de Zapata de la línea 3. Así es que, bueno, pues lo que aconteció hace unos minutos aquí en el Metro Zapata. Paco, el reporte que tenemos. Muy buen día. Buen día, gracias Pepe Toño. Y mire, la reconstrucción del Periférico Norte es una realidad y hoy conoceremos el proyecto a fondo. Vamos a saludar con mucho gusto al maestro Joel González Toral, encargado del despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Paco, ¿cómo estás? Bien, con el gusto. Y con el gusto de saludarte. Igualmente, querido Joel. Pues bueno, es una obra, se puede decir que se va a reencarpetar, pero es una obra brutal. O sea, el tamaño del periférico yo creo que no lo dimensionamos. Es una obra brutal, Joel. Pues sí, es una de las vialidades más importantes del Estado de México y yo considero que del país. Es una rehabilitación de 108 kilómetros. El periférico se conforma de 4 cuerpos. Dos cuerpos centrales y 2 cuerpos laterales, que viene desde lo que era el Toreo hasta lo que es la caseta de Tepozotlán. Ahora, Joel, ¿nos podrías dimensionar también cuánto material se va a utilizar, cuántos empleados, cuántas personas van a laborar en este reencarpetamiento, reencarpetamiento? Sí, reconstrucción, porque realmente estaba muy dañado. Pues, si nosotros que circulamos por esta vía tan importante nos damos cuenta que las pésimas condiciones en las que se encuentra. Ahorita se están trabajando 4 frentes y aproximadamente entre empleados directos e indirectos, porque mucha gente está en las minas, está en las plantas de asfalto, se está hablando de un total de 2,000 personas en los 4 frentes. Es una obra que ya requería bien lo decías, una reconstrucción, porque la superficie de rodamiento está en pésimas condiciones. Se va a rehabilitar en su totalidad. El tema de la superficie de rodamiento, que ahora estamos rehabilitando, el tema del balizamiento, la imagen y el alumbrado, porque bien lo vemos que hay muchos puntos que están en oscuridad total. Entonces es una rehabilitación integral. Como tú decías, fueron años de que no le metieron, pero bueno, ni 2 centavos, la verdad es que fue muchísimo tiempo. Joel, el asunto también de las molestias obvias y lógicas de esta obra, ¿cuáles son los horarios? ¿Qué es lo que se está haciendo también para tratar de paliar un poco estos problemas? Así es, se está trabajando en horarios tanto diurnos como nocturnos. Sí hay temas, pues, de intervenciones que se hacen y obviamente genera molestias en la circulación, pero es una obra que se va a desarrollar de aquí al 30 de abril, que la tenemos que concluir. Y bien lo decía nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez, iniciamos el año con el pie derecho. La verdad es que ahorita es el tiempo ideal para realizar este tipo de trabajos, que estamos en época de estiaje. Y las alternativas de vías alternas, pues tenemos la vialidad Gustavo Vaz
Adolfo López Mateos, que abarca 3 municipios. Esta es una obra muy importante donde te doy el dato, o sea, hay un tránsito diario promedio anual de 204,000 vehículos por día. Esto quiere decir que pasan 2.4 carros por segundo. Es una de las vialidades con mayor aforo vehicular. Joel, obviamente el presupuesto está ya totalmente, lo tienen listo, el asunto del dinero no es problema ya. Así es, ya se tiene todo, es una obra y un proceso que se realizó el año pasado para iniciar el año con el pie derecho, así bien lo decía, y es un costo total de 1.265 millones de pesos. ¿Solamente le entra el gobierno del estado, también los municipios por los que pasa, que fueron Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Cuautitlán, o nada más es el gobierno del estado? Ahorita en esta rehabilitación es el gobierno del estado, pero sin embargo hay que reconocer que hay municipios, en el caso de Naucalpan, que a finales del año pasado también inauguró un tramo ahí con concreto hidráulico de Río San Joaquín a la avenida 1 de Mayo. Pero ahorita esta rehabilitación total es del gobierno del estado. Muy bien, pues querido Joel, te mando un fuerte abrazo y enhorabuena, porque sí ya le hacía una falta, estaba como, pues bueno, como si fuera zona de guerra. Así es, y no al contrario, y gracias por el espacio, Paco, y un abrazo. Abrazo también de vuelta, Joel. Por supuesto, hay que estar pendientes, hay que tener paciencia, no hay de otra. Joel, gracias. Gracias a ti. Buenos días. Y ahora es momento de ver qué está pasando con la limusina naranja, la limusina del pueblo en este jueves. Les cuento que hay una demora aproximada de 4 minutos para la línea 1 y la 2, 6 minutos para la 3 y 4 para la línea 4 y la 5, así como 5 minutos de retraso para la 6. ¿Qué está pasando con el resto de las líneas? Bueno, pues le cuento que la línea 7 trae una demora de 4 minutos, 5 minutos para la 8, la 9, la 12 y 6 minutos para la A y la B. Qué raro, mire, está igual que ayer. Vamos a hacerle un saludo, vamos a mandarle un saludo al community manager del metro. Oiga, ¿qué está diciendo la gente en el metro? Vayan avisando en mi trabajo que voy a llegar tarde porque en Zapata, la línea 3, hace 10 minutos el metro está afectado porque había humo en los andenes. Pero el metro ya salió a decir, de hecho creo que tenemos por ahí el gráfico en donde el metro sale a decir que al momento de la circulación es normal, que no está pasando nada. En pocas palabras, que es el humo de todos los días y no hay nada que considerar. Pero bueno, así lo que está pasando en el subterráneo. ¿Qué pasa arriba? Ahorita se lo cuento. Y bueno, ¿qué está pasando en el Metrobús? Le cuento que hay un servicio regular de las 7 líneas, así es que es una buena opción. Si usted no encuentra lugar en el metro, va muy lleno o le alcanza para irse un poquito por arriba, bueno, pues el servicio regular del Metrobús está a su disposición. Y mire, antes le platicábamos que el gusano barrenador salió de los ganados. La muerte de un mono zarahuato en Palenque, Chiapas, marcó el primer caso documentado en México de un animal de vida silvestre que fallece por este parásito. La Profepa detalló que el mono fue hallado en muy malas condiciones luego de que cayera de un árbol, por lo que tras ser inspeccionado determinaron que las larvas de la mosca devoraron los tejidos vivos del animal. La muerte del mono confirma la expansión de la plaga fuera del sector ganadero y enciende las alarmas de conservación en la zona. Una noticia lamentable. La aplicación china viral Estás Muerto, que envía una alerta si el usuario no se conecta cada 48 horas, anunció que cambiará de nombre a Demumu. Pese a la polémica por su denominación, la app se colocó entre las más descargadas en China y ganó proyección internacional tras reportes de la BBC. Diseñada para personas que viven solas, esto permite registrar un contacto de emergencia que recibe aviso automático ante la falta de actividad. Aunque usuarios lamentaron este cambio, la empresa aseguró que mantendrá su misión de proteger a quienes viven solos. Y de frente al Mundial 2026, restaurantes y servicios turísticos en México ya comenzaron a capacitarse con el programa Habla Mundial para atender a miles de turistas en inglés. Esta iniciativa fue impulsada por Ceneval y Canirac y busca, por supuesto, mejorar la experiencia del visitante, considerando que México albergará 13 partidos y recibirá a más de 5.5 millones de turistas. Autoridades y empresarios coinciden en que el primer contacto con el turista será clave para la imagen de nuestro país, por lo que los establecimientos capacitados podrán portar un distintivo, que los identifique. Le tenemos un resumen de información.
En un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue detenido Damián, presunto líder del grupo delictivo Los Gansos, generadores de violencia en la zona de la alcaldía Iztapalapa. El sujeto, relacionado con delitos de extorsión, narcomenudeo y homicidio, fue detenido tras un cateo en la colonia San Lorenzo Tezonco. Con esta acción, las autoridades buscan desarticular una de las bandas responsables del robo a transporte y el cobro de piso en el oriente de la Ciudad de México. La Secretaría de Energía y la CFE firmaron el convenio Energía que Transforma, que garantiza que Michoacán tendrá 100% de cobertura eléctrica en julio de 2026, convirtiéndose así en el cuarto estado del país en lograrlo. Con una inversión de 304 millones de pesos, la CFE ejecutará 765 obras este año. Además, para cerrar la brecha digital, se entregarán más de 230,000 tarjetas SIM a estudiantes y se instalarán 1,700 paneles solares en viviendas y escuelas, consolidando la energía como un derecho para el bienestar social. El IMSS transforma su modelo de atención infantil con la creación de los Centros de Educación y Cuidado Infantil. La meta es construir 1,000 centros durante este sexenio para duplicar la capacidad actual y llegar a 500,000 de espacios. Este nuevo enfoque sustituye a las antiguas guarderías, garantizando el derecho a la educación desde los 43 días de nacidos. Además, busca fortalecer el Sistema Nacional de Cuidados, permitiendo que las mujeres se integren plenamente al ámbito laboral, mientras sus hijos reciben atención de excelencia. Atalo Mata, buenos días. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuáles son los costos de tarifas para el tren interurbano México-Toluca que se va a inaugurar ya pues próximamente a finales de este mismo mes de enero? Ya estará listo, digamos, este tramo que faltaba, pero ya de Santa Fe a Observatorio va a estar trabajando de manera normal y esto pues le va a ahorrar mucho tiempo a la gente que se traslada sobre todo en esas zonas, ya incluyendo, es importante decirlo, incluyendo la estación Vasco de Quiroga, allá por toda esa zona del poniente de la Ciudad de México. Y bueno, te voy a contar acerca de estos precios, de estos costos que vamos a tener en el tren interurbano. Mira, a continuación dice que de Vasco de Quiroga a cualquier estación del Estado de México va a costar 60 pesos por cada viaje. Entre estaciones del Estado de México, Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec o Lerma, 15 pesos. Hay que anotarlo bien por si en algún momento tenemos que utilizar este transporte. Desde estaciones del Estado de México hacia Vasco de Quiroga o Santa Fe, 45 pesos adicionales. Esto es importante. ¿Y cuáles van a ser las estaciones? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿cuáles van a ser las estaciones que va a recorrer este interurbano de Santa Fe? Pues es Sinacantepec en primer lugar, desde el Estado de México, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga, justamente de la estación que estamos hablando, y Observatorio, de las que hacen falta, pero ya están prácticamente a terminar. Este tren interurbano va a correr a una velocidad de 80 kilómetros por hora y va a reducir tiempos, como te decía, para toda la gente que necesita pues utilizar este transporte. Hace mucha falta el transporte por esa zona de Santa Fe, viniendo desde el Estado de México, para la gente que viene a trabajar o a dejar a niños a la escuela, que eso es en menos proporción, pero finalmente mucha gente trabaja en la Ciudad de México y que viene desde el Estado de México, y eso va a ser de muchísima utilidad. Paco, es la información de esta mañana. Gracias, Atalo. Hasta luego. Buen día. Oh my gosh, oh my gosh. No era la primera vez que la violentaba, que no la dejaba ir ya a fiestas, que la tenía controlada. Doble feminicidio en Cuautitlán. Asesinan a madre e hija dentro de su casa. Y al tocar el suelo, luego se desmayó uno de mis sobrinos. Conagua se deslinda de la muerte de 5 campesinos en Teoloyucan, Estado de México. Presidenta Sheinbaum y líderes de Morena afinan detalles de la reforma electoral. Autoridades niegan acceso a animalistas para revisar a los franciscanitos.
Bajo la lupa, Ana Villagrán. Acusan amenazas penales a empleados por filtrar crisis en Ágatán. Mire, un video difundido por el usuario Ian Palacio se volvió viral tras mostrar a dos supuestos policías mexiquenses agrediendo físicamente a un motociclista. Según el testimonio de la víctima, el ataque ocurrió como represalia después de que él interviniera para evitar que los agentes extorsionaran a la conductora de una camioneta que habían detenido previamente. Las imágenes han desatado una ola de indignación en las redes sociales, en donde ciudadanos denuncian que este tipo de abusos y actos de corrupción son constantes en las vialidades. Los usuarios dicen que estos policías polirratas suelen esconderse en puntos estratégicos como puentes para interceptar a los conductores. Pues ratas, $1 millón fue lo que un par de ratas le robaron a un hombre cuando salía de un banco en Toluca. Un video captó el momento en donde los ladrones iban a bordo de una motocicleta, someten a la víctima, uno de ellos lo golpea, le dispara y le arrebata una mochila en donde al parecer había guardado el dinero para después escapar. La víctima decidió no resistirse y mejor corrió para esconderse dentro de la sucursal. Más tarde fue atendido por la bala que lesionó su brazo. En cuanto a este par de ratas, todavía no se sabe nada de ellos. Y cámaras de seguridad captaron el momento en que dos hombres armados a bordo de una motocicleta interceptaron a dos mujeres adultas mayores en calles de la colonia Gabriel Ramos Millán en la alcaldía Iztacalco. Las mujeres caminaban por la acera cuando uno de los sujetos descendió del vehículo y tras amedrentarlas con violencia las despojó del dinero de su pensión que acababan de retirar. Imagínense más mezquindad de estos malditos ratas, hijos de la tal por cual. Los delincuentes huyeron con rumbo desconocido. Vecinos denuncian que este tipo de atracos, especialmente en contra de mujeres y adultos mayores, se ha vuelto constante, por lo que exigen mayor vigilancia. Una mujer fue asesinada al interior de un negocio en pleno centro histórico de Oaxaca. De acuerdo con los primeros informes, la víctima se habría resistido a un asalto, por lo que el agresor la atacó con un arma blanca. Lamentablemente perdió la vida. Que los agarren y que los degollen, me vale madres a mí, ¿eh? Porque ¿cómo es posible que le hicieron así a mi amiga? Son chingaderas. Una mujer identificada como Marisol, quien era propietaria de una boutique de ropa en el centro histórico de Oaxaca, fue asesinada por un hombre al presuntamente resistirse a un asalto. Los hechos ocurrieron poco después del mediodía del miércoles, cuando un individuo ingresó al establecimiento ubicado en la calle Valerio Trujano, a unas cuadras de la sede del Palacio de Gobierno. En las grabaciones se observa al hombre vestido de sudadera negra, gorra y cargando una bolsa saliendo de la escena del crimen. De acuerdo con los reportes, la mujer fue herida en al menos 8 ocasiones con un arma punzocortante que la dejó gravemente herida. A pesar del despliegue de corporaciones policíacas y la llegada de paramédicos, la víctima perdió la vida en el lugar. La zona fue acordonada mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Tenemos la ruta, estamos viendo hacia dónde se fue y bueno, no vamos a descansar a tener a esta persona. Fiscal, ¿en este caso se inicia por el protocolo de feminicidio? Sí, todos los que tienen que ver con muerte violenta de mujeres tenemos que iniciarlo de esa manera y bueno, ya a lo largo de la investigación se termina si es o no en tema de feminicidio. El responsable ya fue identificado. De acuerdo con las investigaciones, se trata de un asaltante que ha sido captado en videos previos cometiendo robos en la zona. Se sabe que el sujeto fue detenido el pasado 28 de diciembre por el mismo delito, pero fue liberado a inicios de este año. Vecinos y comerciantes señalaron que no es la primera vez que se registran este tipo de asaltos violentos en la zona. Incluso compartieron un video captado por cámaras de seguridad a inicios de este año, donde se observa a un sujeto cometiendo un robo en una tienda de artesanías y ropa típica, amenazando a la empleada con un cuchillo.
Y nos vamos al Estado de México, en donde vecinos de San Francisco Cascantitla están de luto tras el asesinato de Teresita y su hija Cindy, cuyos cuerpos fueron hallados con huellas de violencia en su domicilio. El crimen fue descubierto gracias al llanto de un menor de 6 años, quien fue testigo del ataque y permaneció encerrado mientras el agresor huía. Cindy había huido al departamento de su madre en Cuautitlán, Estado de México, después de sufrir violencia familiar por parte de su pareja. Se fue con sus 2 hijos, un niño de 6 años y Erika de 3. Su refugio se convirtió en la escena del crimen, donde ayer encontraron su cuerpo con el de su mamá y su perrita Chihuahua. No era la primera vez que la violentaba, que no la dejaba ir ya a fiestas, que la tenía controlada. Ese mismo hombre, esa misma persona, el feminicida, había violentado al que no era su hijo, a su hijastro, que hasta le rompió una pierna. Y yo les preguntaba como familia, ¿pero ustedes por qué no hicieron algo? Dice, pues es que realmente ella no nos decía más, o sea, realmente creo que ella se lo guardó. Teresita, la mamá de Cindy, era discapacitada y usaba silla de ruedas para moverse. Por eso tuvo acceso aquí al edificio, a la casa de ellas, y pues al ver él también en la situación en que se encontraba Teresita, pues se aprovechó. Con el pretexto de que le traía ropa, porque eso es lo que nos refieren, ella dijo, bueno, pues te traigo ropa, entonces como que trataba de convencerla de que pues vámonos, ella no accedió. De acuerdo con las autoridades, Eric Antonio, la pareja de Cindy, ingresó a la casa y con un martillo golpeó a Cindy en la cara hasta matarla. Entró a la habitación de su suegra, que estaba acostada en su cama. Ahí la mató a martillazos. Hizo lo mismo con el perrito Chihuahua de la familia. El hijo de Cindy, de 6 años, fue encerrado en el baño. Los primeros reportes decían que Eric Antonio se había llevado a Erika después de cometer el crimen. La fiscalía informó que todo ese tiempo la menor estuvo en la guardería y nunca llegaron por ella, por lo que el personal la entregó a las autoridades. Pero la alcaldesa de Cuautitlán tiene otra versión. La niña se ve desaliñada, se ve sucia. Esa niña no venía de una guardería. Yo creo que escucharon que también había una responsabilidad por parte de los familiares si ocultaban dónde se encontraba la menor. Creo que eso les tocó el corazón para dejarla en algún lado. De una u otra forma, la niña ya fue localizada y entregada a su tía y abuelo. Las autoridades buscan a Eric Antonio. No se callen, mujeres, no se callen. Familiares y amigos asistieron ayer al velorio de Cindy y de Teresita mientras exigen la localización del maldito responsable. Una serie de tragedias en el poblado de Santo Tomás ha dejado 5 víctimas mortales en menos de 3 semanas. Todo comenzó el 8 de diciembre cuando Félix Regino y sus hijos fallecieron al inhalar gases letales mientras intentaban abrir una válvula de aguas negras para sus cultivos. A pesar de las alertas ciudadanas, el 24 de diciembre los hermanos Salomé y Jesús Moya también perdieron la vida en el mismo registro, seguidos por Sergio Peña, quien murió días después tras intentar auxiliarlos. Los campesinos de la zona exigen la intervención de las autoridades, pues el sistema de riego que utilizan para sus tierras se ha convertido en una trampa mortal debido a la acumulación de vapores químicos en las alcantarillas. Había ido a regar unos terrenos que tenemos allá junto a la laguna. Entonces se había ido, me parece que como entre 2 o 1, algo así. Decidimos cerrar la compuerta para ver si bajaba un poco de agua, pero nada más había sido mi hermano el que andábamos buscando. Y al bajar en ese hoyo a donde está la compuerta es como de 1.50 por 1.50. Entonces al bajar decidimos antes amarrar a alguien para que pudiera bajar a cerrar la compuerta por cualquier cosa. Y al tocar el suelo luego se desmayó uno de mis sobrinos, que se llama Antonio.
Sobre este tema, la Comisión Nacional del Agua lamentó los trágicos accidentes. El organismo Cuenca Aguas del Valle de México declaró que su única responsabilidad es la entrega del suministro de agua en bloque para riego, que en este caso se realiza con aguas de origen combinado, pluvial y residual. La Conagua reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos. La contaminación ambiental es un problema que en muchas ocasiones no le damos importancia o la importancia que debería. Habitantes de una comunidad en Veracruz llevan varios días sin agua luego de que detectaran que una represa estaba contaminada y los responsables podrían ser industrias del centro de la capital. Estamos en la represa que abastece el barrio de La Cuesta y Rincón Barrientos de agua potable. Aproximadamente por ahí del día 22-23 de diciembre nos percatamos de que pues nuestra agua potable tenía un olor que fuera de lo normal y un color específicamente, y pues ya fue cuando venimos a nuestra represa y nos encontramos que ya estaba contaminada. No podemos tomar el agua de ahí. Yo le dije a mis hijos y a mis nueras, le digo, no tomen el agua de ahí porque está sucia, no lo ocupen ni para bañarse, le digo. Alrededor de 4,000 personas de las comunidades más grandes de Ixtaxotitlán, en la zona centro de Veracruz, están afectadas por la contaminación de la represa. Se trata de habitantes de Campo Grande, Campo Chico y Ex Hacienda. Tiene un olor a podrido, a huevo, es ferroso también. De hecho, incluso personas, me incluyo también, que por ahí cometimos el error o acostumbrados a lavarnos los dientes, ahí a lavarnos la cara por la mañana, percibimos un adormecimiento en la boca. El aroma que sale de la misma agua sale como a pudrición, apesta muy feo. Entonces los vecinos ya nos dijeron que nos pongamos cubrebocas. Pero pues como andamos por allí y para acá, en el día pues no hace uno caso, ¿no? Porque en la noche casi no, pero sí en el día sí. Los habitantes tomaron la iniciativa de hacer un muestreo con recursos propios para tener certeza de qué era lo que estaba ocurriendo a su fuente de agua. El ayuntamiento de Ixtaxotitlán también hizo su muestreo y apenas el 7 de enero llegó personal de la Secretaría de Salud del Estado a tomar otras muestras. Se dieron cuenta que era un ácido que es clorhídrico, me parece. Entonces, pues despide gases venenosos, ¿no? Bueno, vapores venenosos, y dijeron de plano no lo ocupen, porque la estamos ocupando incluso para el baño o para lavar por ahí el patio o la banqueta, lo que fuera, que de plano definitivamente no lo ocupáramos para nada. Esto ha generado un problema de abastecimiento de agua. Hoy estoy sacando mi agua para allá para echarle a la lavadora para poder lavar una poquita de ropa. Los vecinos creen que fueron las industrias que se ubican en el parque industrial de la zona centro de Veracruz las que cometieron alguna omisión y contaminaron la fuente de agua. Y que inspeccionen, por ejemplo, las fábricas que están afectando esto. Ya tenía tiempo que no había ninguna afectación, pero yo me pienso que a lo mejor ahorita por la cosa de que siga roto algún tubo o alguna cosa. Se solicitó una entrevista al alcalde de Ixtaxotitlán, José Luis Cortés. Sin embargo, pese a ver al equipo, se retiró del Palacio Municipal. Para Imagen, Roxana Aguirre. Y vámonos ahora con toda la información meteorológica, porque este jueves el Frente Frío número 28 va a recorrer rápidamente el sureste del país, la península de Yucatán, y viene con todo. Va a estar interactuando con una vaguada en altura sobre el Golfo de México. Esto va a provocar chubascos y lluvias muy fuertes en algunas regiones, por ejemplo, con lluvias intensas en Chiapas y en Tabasco, así que mucha atención por allá. Además, la masa de aire polar va a mantener un ambiente gélido con heladas al amanecer en estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, y también bancos de niebla en zonas montañosas del centro, oriente y sureste del país. Y ojo con el viento, porque se espera un evento de norte bastante fuerte. Van a tener rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, de 60 a 80 kilómetros por hora en la costa de Veracruz y de 40 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por otro lado, les platico que el ingreso de aire cálido y húmedo del Pacífico va a generar lluvias y chubascos con tormentas eléctricas y
posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del país, incluido por supuesto el Valle de México. Así que las lluvias más importantes para este jueves y van a estar muy fuertes e intensas son en Chiapas y en Tabasco, fuertes en Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Puebla y Campeche, intervalos de chubascos en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Colima y Yucatán. ¿Qué va a pasar con las temperaturas? Porque seguimos con valores de menos 15 grados en zonas serranas de Chihuahua y Durango, heladas en gran parte del norte, centro y altiplano, y entre 0 y 5 grados en zonas altas de la Ciudad de México, Morelos y Chiapas. Mientras tanto, aunque usted no lo crea, el calor también sigue, entonces tenemos temperaturas contrastadas de hasta 40 grados en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. En el mar, oleaje de hasta 4.5 metros en el Golfo de Tehuantepec y oleaje elevado en las costas del Golfo de México y la península de Yucatán. Así que, por favor, todos tomen precauciones porque estas lluvias podrían provocar inundaciones, deslaves y, bueno, ustedes saben que los vientos pueden tirar árboles y anuncios y el frío extremo podría congelar algunas carreteras. Este clima, bueno, nos sigue recordando que hay que abrigarse bien, cuidarse y proteger a los más vulnerables. Así que así la información hasta aquí, querido Paco. Gracias, Nuri. Nosotros vamos a hacer una pausa. Más adelante continúa la incertidumbre en el Deportivo Hermanos Galeana. Pese al diálogo previo, animalistas aún esperan ingresar para constatar el estado de los perros resguardados. La presencia de unidades de apoyo genera dudas entre los protectores. Le vamos a contar cómo va este proceso de inspección que el día de ayer se vio interrumpido. La presidenta Sheinbaum se reunió la tarde de ayer en Palacio Nacional con los coordinadores parlamentarios de Morena para conocer precisamente los resultados de los foros de la reforma electoral. A grandes rasgos contempla la reducción de 500 a 400 diputados, 300 de los cuales serán de mayoría, 100 los plurinominales. En el Senado van a desaparecer los plurinominales, bajarían de 128 a 96 escaños, recorte del 30% del presupuesto del INE, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial y de los partidos, lo que perjudicaría a sus aliados, el PT y el Partido Verde, por lo que no están muy de acuerdo. El PT dice que no es momento de reformas electorales. ¿Usted qué opina? Citados a la presentación de las propuestas gubernamentales para una reforma electoral, que desde el sexenio anterior busca recortar recursos públicos a los partidos políticos y las listas de los plurinominales, los coordinadores de Morena en el Congreso asistieron a Palacio Nacional. Y en la espera de conocer la última palabra presidencial, en la sesión de la Comisión Permanente en San Lázaro, la oposición se opuso desde ya. Esta para nosotros es la ley Maduro, y sobre la presencia de la presidenta en la boleta y de la revocación de mandato, me parece que se están equivocando, porque la probabilidad de que se le revoque el mandato a la presidenta es altísimo. Y aunque los legisladores del Partido del Trabajo y del Partido Verde no fueron requeridos a la encerrona de Palacio, ¿por qué no los invitaron? No podemos saber, no podemos adivinar. El jefe de los diputados petistas dio una breve clase de aritmética. A ver, somos 500 diputados en esta Cámara. Y para hacer una reforma constitucional se requieren 335 legisladores. ¿Cuántos tiene Morena? 253. ¿Faltan o no faltan? Porque como lo han alertado priistas y panistas, la reforma podría afectar a los aliados de Morena. Por eso, no faltaron los pronósticos de que el soñado recorte difícilmente pasará. Creo que tienen problemas en la familia. Pues primero que estén de acuerdo en su propuesta y discutámosla a fondo. El término de reformas constitucionales, pues depende de lo que resuelva la 4T. Y en la 4T depende de lo que resuelva el PT y el Verde. O sea, también no hay que decirlo con toda claridad. Y al advertir que lo importante ahora es estar unidos frente a las presiones estadounidenses y que las actuales reglas electorales son suficientes para seguir gobernando en los tres poderes de la Unión, el petista citó la clásica de su paisano Juan Gabriel. Dijo el filósofo michoacano, muy popular pero muy querido,
¿Qué necesidad? ¿Pero qué necesidad? Pues bueno, para platicar de este tema que me parece de suma trascendencia, están con nosotros Damián Cepeda. ¿Cómo estás, querido Damián? ¿Cómo estás, Paco? Qué gusto en saludarte y saludar aquí a mis compañeros, incluyendo aquí al doctor. Ya llegó a hacer su chamba el señor Mancera, que me deja solo. Feliz año. ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estás? Y Miguel Ángel Mancera. Gracias, Paco. Feliz año a todos. A ver, podríamos ver que esta reforma tiene 3 ejes principales, que son los que se acaba de mencionar. Reducción de plurinominales, reducción del 30%, se quita también el fuero, es otra de las cosas que algunos dicen que puede prestarse a la persecución política, o otros dicen que también es la eternización de Morena en el poder. ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Mira, Paco, si me permiten, por favor. A mí me parece que una reforma electoral tiene que hacerse pensando en fortalecer al ciudadano frente al gobierno y frente a los partidos, no a los partidos ni al gobierno. Y creo que esta reforma está naciendo mal. O sea, el incentivo que trae el gobierno es mantener el poder claramente, no fortalecer la democracia ni el voto de los ciudadanos. Entonces, yo desde ahí creo que está equivocado. A mí me gustaría una reforma que pusiera en el centro cómo le hacemos para que el voto de los mexicanos primero esté bien contado. Eso pasa por fortalecer la autonomía, independencia del órgano electoral, el árbitro, pues, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que su voto cuente y esté bien representado? Eso pasa por quitar la sobrerepresentación que tienen ahorita, en términos de que 56% de los votos tuvo nada más Morena y sus aliados y tiene 2/3 partes del Congreso. Oye, eso está mal, porque se están dando un poder que el ciudadano no les dio. Entonces tendríamos que pasar a que el Congreso sea un espejo del voto ciudadano. Yo pondría en la mesa de nueva cuenta, por ejemplo, esquemas como reelección. Ahí me gusta que puedas premiar o castigar a alguien, a un gobernante que está gobernando bien o no. Segunda vuelta electoral, gobiernos de coalición, un peso ilegal o un peso sobre todo del crimen organizado, nulidad de la elección directa y que el partido que postuló a ese candidato no pueda postular para que duela. Y para que nadie ande haciendo ese tipo de cosas. Entonces, esquemas de ese tipo que fortalezcan la democracia, pero no, lo que estamos viendo es al coordinador de la mesa de redacción de la reforma electoral diciendo, pues a mí nunca me ha gustado el término de autonomía. Ah, cabrón, pues si no es un tema de gustos. Es interpretación ¿no? jurídica. No es interpretación. O sea, no, lo dijo. No, es garantía. El árbitro tiene que ser imparcial. Fue una lucha de años democrática para garantizar eso. Y lo que vemos es esquemas en donde te quiero quitar esto, no porque quieras ser más demócrata, sino porque lo que quieren verdaderamente es tener un dominio. Entonces, yo creo que está mal. Ahora se están topando con pared, porque la realidad les dice, pues para esto no tienen los votos. Mira, yo veo precisamente una reforma que se plantea en un momento muy complicado. Creo que la agenda que se había trazado ha venido ahora a repercutir con modificaciones. El anuncio que se hace de que pasarán otras 3 semanas hacia el futuro en que pudiera consolidarse, parece que hay que revisarlo con cuidado por varios factores, porque se requiere necesariamente el apoyo de los aliados de Morena. Morena no va a poder solo o sola como fuerza política llevar a cabo esta reforma, entonces requiere a PT y requiere al Verde. Hay temas ahí que no van a transitar desde mi punto de vista, Miguel? Como es la reducción del financiamiento, así como se está planteando, como es la reducción de plurinominales, al menos en la parte de diputados, como se está planteando, y diputadas. Entonces, me parece que todo eso va a tener una rediscusión. Hay una vocería, que sería la que está representando Pablo Gómez, que a mí me parece que no representa el total de la fuerza política y se va a replantear. Y por eso escucho, por ejemplo, al diputado Monreal cuando dice, a ver, la ventanilla, consejeros, es en las cámaras, la ventanilla y la discusión que se va a dar es acá. Y después advierto desde el Ejecutivo Federal que se dice, revisen con cuidado. A mí me parece que también en algún momento Pablo Gómez dijo, los consejeros, sí, cómo no, mucho gusto, pero no los voy a pelar. Me pareció que ese fue el mensaje que llegó a la ciudadanía, ¿no? Sí, pero lo que va a llegar al final, Paco, no va a ser lo que se decida por una persona,
va a ser lo que se esté planteando como algo estratégico que funcione y que avance, porque si no vas a un colapso, vas a llevar una reforma a que no pase. Mira, yo coincido en muchas apreciaciones de ambos. Inició Damián con un tema de que esta reforma debe estar de acuerdo a lo que la ciudadanía quiere, ¿no? ¿Quién no va a querer reducción de plurinominales, reducción del costo hacia los partidos políticos, el mismo el 30% que decías tú al principio? Pero a mí me llama mucho la atención declaraciones de algunos compañeros de partido de Damián, cuando el PAN del 2000 al 2012 quería también reducción de plurinominales, reducción de los gastos de los partidos, el PRI en el 2012 también. Entonces creo que es una reforma, obviamente es una reforma en la que hay que discutir, que algunas acciones no le va a parecer al PAN, porque pues hoy el PAN representa solamente el 17% de los votos. Hoy dice también Damián que tenemos nosotros mayoría con un 55%. Ellos ganaron 33 distritos y tienen 37 plurinominales. MC ganó un distrito y tiene 30 y tantos diputados. Entonces, esa incongruencia también de la descalificación hacia Morena, que viene votándose desde el 2012, desde el 2018 de la misma manera. Entonces, creo que hay que esperar esta reforma. Y ya también creo que la presidenta fue muy claro con lo que dijo también Damián del tema de la autonomía del IFE, ¿no? Del INE, y que creo que es un tema de interpretación. Entonces, pues yo esperaría a ver qué pasa en la discusión y, como dijo también Miguel, ¿no? Faltan algunos partidos políticos que tendrían que acompañarnos en este tema para ver cómo la reforma sale adelante, ¿no? Fíjate que, a ver, y lo digo, a mí me tocó como dirigente proponer la reducción de financiamiento y hoy yo apoyaría la reducción de financiamiento. Algunos compañeros tuyos, no me refería a ti. Puede decirlo. Yo siempre he dicho que tú eres un hombre congruente y... Institucionalmente lo que No, cebollazos en la mesa. Institucionalmente lo propusimos. Ese no es el tema, quitémoslo de la mesa. No. Reducción de pluris, yo estoy de acuerdo. Soy autor de una iniciativa de reducir pluris. Sí, pero cuidando que la Cámara quede como un espejo del voto ciudadano. Ese es el tema, no el número. El tema es que no quede sobre representada ninguna fuerza. ¿Cómo llegas? Es cierto que en el pasado se había interpretado igual, pero nunca había pasado que una fuerza con sus aliados vía coalición, porque antes se consideraba como uno solo las coaliciones, como si fuera partido, cuando estaba esa regla, es lo que no dicen. No, después ya no, cambia el criterio, cambia la regulación y por primera vez en esta última elección les dio la sobrerepresentación 2/3 partes. Entonces se abrió el debate de, oye, pero pasó ¿es lo mismo correcto? En el 18 y en el no 2/3 partes. En el 12. No 2/3 partes. Es que es la primera vez. Tema, ¿no? Ayer escuchaba yo al exconsejero. La pela que le puso Lorenzo al diputado. Lorenzo, exactamente, sí. ¿No? Que, un poquito, bueno, desde tu interpretación fue sí, pero lo explicaba muy claro, ¿no? Sí. O sea, exactamente lo que estoy diciendo. Te lo digo porque... Pero fue una mala interpretación. No. Desde el 12 a... Ok. A mí me tocó impugnarlo como dirigente. O sea, antes se agandallaba el PRI con el verde y ahora ustedes con el verde, pues es el común denominador. O sea, se pasaron el chicle. No es correcto, pues, que alguien tenga 55% de los votos y tenga 2/3 partes y cambie, haga una reforma judicial. O un que distrito ganado y 33. Bueno, eso de que se pasaron el chicle ya estuvo muy fuerte, cabrón. ¿Por qué? Pues ¿cómo se pasaron el chicle? No dijiste sin masticar. Sí, pues se pasaron el chicle. Y todavía tenía sabor. Oye, es como la manipulación de cifras de desaparecidos. Pues empezó en la Ciudad de México y se le pasaron el chicle. Sí. Y lo están haciendo ya por todo el país. Bueno, me regreso a la reforma electoral. No, a ver, Morena, si quisiera una reforma positiva, yo te diría, la puede sacar con los votos del PAN. Así, si fuera positiva, si fortaleciera verdaderamente el voto, si atacara el crimen organizado, si empoderara al ciudadano. Se quiere perpetuar en el poder. No. Combatió el crimen organizado, todo lo que acabas de decir de esa misma manera. 60,000 homicidios dolosos en el sexenio de Fox contra 200,000 de López Obrador. Pero bueno, entonces hoy
se están topando con una realidad. ¿Cuál es la realidad? Llegan ensoberbiados, acostumbrados a lo que han hecho, a aplastar, no tomar en cuenta a nadie, a probar cómo se hace mover una coma las reformas, y por eso las declaraciones del coordinador de la reforma. Está en esa lógica. Nada más que en esta ocasión, sus aliados, no por lindos, no porque estén pensando en el ciudadano, sino dicen, no, espérame, ¿me vas a matar a mí? Los borras. ¿No? Entonces le dijeron, no. Bueno, dése cuenta, le digo al ciudadano, la importancia de la pluralidad. Si eso fuera la realidad de una Cámara, si estuviera con pluralidad, ese debate que se va a dar, que no la tienen en automático, se diera siempre. Y eso es sano para un país, que una sola fuerza no aplaste. Es que además como los lo temas hicieron que en el 2006 cuando se robaron la elección, ¿no? Los temas que estás planteando, los temas que tú planteas, o sea, lo que es reducción de financiamiento y lo que es reducción de pluris, sí pueden transitar, porque han transitado en todos los debates. Claro. El punto es cómo llegas a esa reducción y quién establece la parte de participación de plurinominales. Yo te hago una pregunta. Porque si los plurinominales se quedan nada más con la fuerza que tiene la mayor representación, pues ya no te sirven los plurinominales. Los plurinominales son para que haya representación. Yo te hago una pregunta. También. Acaba de decir Damián que él, cuando fue presidente del PAN, propuso eso. Hoy dice que él con Morena, bueno, el PAN con Morena sacaría la reforma. Positiva. ¿Por qué no lo hicieron ustedes de esa misma manera también? No teníamos 2/3 partes. Bueno, pero y sí ¿por qué no acordaron con el PRI? ¿O por qué no acordaron? ¿Y por qué no sacaste la reforma? De hecho, la reforma, fíjate nomás. Es que es muy fácil hablar. Déjame y en el momento cuando me lo hice una pregunta, te contesto. Sí se hizo. Mira, porque las reformas electorales, la historia de las reformas electorales en México son a raíz de abusos que se van corrigiendo. Por ejemplo, el López Obrador consideró un abuso. Dame chance, estoy contestando, pues. ¿Para qué preguntas? López Obrador consideró un abuso la campaña que se hizo de que era un peligro para México. Antes se podían comprar spots, por ejemplo, aquí estoy en una televisora. Y a raíz de eso se prohibió en México. En un año en donde el PAN era gobierno. Y se dijo, ¿saben qué? Nadie puede comprar tiempos. Sí, a raíz de que la oposición no ganaba, ahí estaba algunos de los que hoy son Morena, porque la mayoría estaban en el PRI, pero algunos de la izquierda, pues sí estaban en la lucha. Y ahí es donde nació la representación proporcional. Por eso, así se ha dado. La reforma está así precisamente pero por la izquierda. Tú lo puedes decir clarísimo, de consenso. Miguel. No, el PAN luchó siempre. Yo diría, las reformas electorales grandes se han dado de consenso. Ha habido un acompañamiento de todas las fuerzas políticas y ha sido de consenso. Eso es lo Pero por eso, si ha sido de consenso, ¿por qué no lo lograron en el 2000? Sí lo logramos. Es que no sé si no sepas, pero se hicieron reformas electorales. Claro, y apoyado por la izquierda también. Yo lo que te diría es, en este momento no tenemos cómo va a quedar esa reforma. Porque lo que veo de parte del gobierno federal es, espérense, pongan una pausa y vamos a revisar. Porque además tenemos que hablar con los aliados. Y no podemos lanzar esto nada más a ver si pasa o no pasa. También, por eso, a ver si pasa o no pasa. Otro tema, por ejemplo, a ver, aquí estamos en televisión. ¿No será momento de dejar la espotización de las campañas y pasar a debates obligatorios? Y que además de todo es lo más aburrido de la historia. Ejemplo, o sea, que es una cosa pueden impresionante. ser muchas cosas. Nosotros hemos dicho, a ver, sí se debiera hacer promoción. ¿Y por qué no puede hablar la presidenta o el presidente del Yo tema? no le tengo miedo. Claro. Pueden hablar, sí podrían hablar. Pero, a ver, yo veo dos cosas viéndolo desde fuera. La primera es que ustedes hablan de que esta reforma es muy del gusto de los ciudadanos. Si un ciudadano llega y le preguntas, oye, ¿quieres irte a Acapulco gratis? Te va a decir que sí. Entonces, si le dices, vamos a reducir el dinero de los partidos, que por sí es uno de los... ¿Y quieres reducir? Te va a decir que claro. Sí. Eso es lo primero. Lo segundo, veo a los partidos políticos verdaderamente haciendo el ridículo porque no están por un proyecto, están por sus intereses y ahorita sí, cuando te están tocando el bolsillo, dices, yo no voy contigo. Yo por eso creo... Qué bueno que lo dijiste tú. No, pero déjame decirlo. Yo por eso creo que esos no son los temas. A mí ahorita me dice reducción de financiamiento, yo digo a favor. Lo propuse cuando era dirigente, en congruencia. De hecho, háblale lo hicimos. a tus diputados y senadores. No, espérame, tiempo. Espérate. Es que no están... eso sí no es el motivo por el cual están en contra. Sí. No. El tema es que te quieres quedar con una mayoría artificial en la Cámara. Es el cómo. Quita y verás cómo camina el tema. El tema es que no quieres atacar al crimen organizado. Así, artificial. No quieres atacar al crimen organizado. Es que me encanta que no quieres atacar atacar el crimen organizado. Es que de verdad hablas como si en su momento lo hubieran hecho también. Nosotros sí.
Que una persona haya traicionado, sí, pero nosotros sí combatimos. No escuchabas la crítica. De hecho, la crítica era al revés. Era, estás demasiado duro, lo decía tu expresidente. No tienes estrategia. Pero bueno, hoy es evidente que el crimen organizado se está metiendo. Nulidad directa. Todos estos esquemas es lo que yo invito a debatir, pues es todo. Pero además viene otro factor, porque a mí me parece que con la coyuntura que se va a presentar del asunto Estados Unidos, léase Trump, pues no conviene en este momento abrir estos frentes en donde no vas a tener un resultado exitoso, no vas a tener algo bueno que comentar. Pues, como ¿no? que toda la situación está un poquito endeble, hay que ir con calma. Viene el TEMEC, vienen estas negociaciones que no sabemos en qué va a parar finalmente y no sabemos el Trump que vamos a encontrar el día de mañana o qué es hablan lo de que va a haber reelección de Trump. Que es lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a decir, pues, tampoco. Al clima, me quedo, Miguel. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, ya nos tenemos que despedir. Vaya, hasta que viene a hacer su chamba 3 semanas después. No cambie, siga informado, quédese con Paco Sea. Muchas gracias. Aquí estamos de este lado para platicarles cómo va a estar el pronóstico del tiempo los próximos 3 días para las playas, algunas playas aquí en la República Mexicana y en Cancún les cuento que van a tener solecito, clima muy agradable, temperaturas altas, jueves 26 grados máxima, mínima 18, el cielo va a estar parcialmente despejado, un poco de nubosidad los 3 días, viernes 25 grados máxima, mínima 21 y para el sábado va a subir un poco la temperatura, 27 grados como máxima y 21 mínima, así van a estar las condiciones. Vámonos ahora hasta Acapulco porque este jueves también tienen por allá altas temperaturas, pero hay lluvia, 31 grados máxima, mínima 22. Va a estar presente el sol, pero también tenemos un poco de precipitaciones para que lo tomen en cuenta los que están en el puerto. Acapulco gozando esta temperatura. Viernes 31 grados máxima, mínima 22. Ya no tenemos presencia de precipitaciones, vamos a tener el cielo completamente despejado, el sol muy presente. Sábado 31 grados máxima, mínima 22. Algo de nubosidad se va a presentar allá por el puerto de Acapulco para este sábado, así las condiciones. Y ahora nos vamos hasta Los Cabos. ¿Cómo está el clima por allá? Pues este jueves tiene una máxima de 26, una mínima de 20, el cielo va a estar parcialmente despejado. Viernes prácticamente mismas condiciones, solo que tenemos también la presencia de un poco de nubosidad. Y el sábado 26 grados máxima, mínima 22. ¡Apoyo total al refugio franciscano! Hoy nosotros estamos pidiendo auxilio porque los que somos rescatistas estamos siendo perseguidos y nos están amenazando de que nos van a quitar a nuestros animales. A pesar de un acuerdo previo con las autoridades capitalinas, los animalistas no pudieron ingresar al Deportivo Hermanos Galeana para verificar el estado de salud de los perros conocidos como los franciscanitos, que están resguardados en este lugar. Estuvieron desde las 8:30 de la mañana. Gina Rivara, la directora del refugio franciscano, acudió junto con vecinos y representantes de protectoras, pero no los dejaron entrar. La activista denunció además la entrada de camionetas del antirrábico, lo que generó preocupación ante un posible traslado de los animales. Tras la negativa, los inconformes están afuera del deportivo observando a distancia las acciones al interior. Estábamos citados el día de hoy para hacer un recorrido para ver a nuestros franciscanitos. Acabo de recibir una llamada de Julia Álvarez y Casa diciéndome que nos movíamos, que primero vamos a la instalación de la Jusco y luego regresamos aquí. Aquí el enorme problema es que están entrando camionetas del antirrábico y si están entrando camionetas del antirrábico quiere decir que pretenden sacar animalitos. Nos preocupa, estas criaturas las traen de arriba para abajo, de aquí para allá. En sus redes sociales, el refugio franciscano informó que hoy, 15 de enero, a las 12 del día, van a realizar una visita a los franciscanitos que están resguardados en el albergue Reserva para la Protección de la Flora y la Fauna Silvestre y Doméstica, ubicado en la zona de la Jusco, en la alcaldía de Tlalpan, a la altura del kilómetro 14 de la carretera Picacho a Jusco. La organización agradeció el apoyo y la solidaridad de los ciudadanos, destacando que su respaldo es clave para continuar con la protección de los perritos. Y mira, Paco, en medio de toda esta polémica del refugio franciscano, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México enfrenta ahora acusaciones por presuntas irregularidades en el manejo de perros rescatados, así como amenazas a personal y carencias en el Hospital Veterinario Capitalino. Y a esto se suma la difusión de una circular interna que advierte sanciones penales por informar, lo que ha encendido la polémica y la inconformidad entre trabajadores y activistas.
Villagrán, titular de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México, enfrenta señalamientos por presuntas amenazas contra trabajadores, abandonos de perros, así como falta de medicamentos y material básico en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Estas son imágenes exclusivas obtenidas por el equipo de Imagen Noticias una semana después de que se implementó el operativo Perrito Peregrino el pasado 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe. Entre los señalamientos contra la titular de Ágatan, se indica que 16 perros que permanecen en resguardo en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México se encuentran encerrados en oficinas, en condiciones sanitarias inadecuadas para su bienestar. A pesar de que el Hospital Veterinario no es un refugio, trabajadores fueron desplazados de estas áreas para alojar a los llamados perros peregrinos, en un cubículo sin ventilación ni drenaje adecuados, lo que habría provocado hacinamiento. La polémica se intensificó tras la difusión de una circular interna, en la que se advierte que la divulgación de información de la agencia con el objetivo de dañar o menoscabar su labor ante la ciudadanía constituiría una falta administrativa grave, incluso con posibles consecuencias penales. En el documento firmado por Ana Villagrán, cita el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, equiparando el acto de informar a la ciudadanía con la comisión de un delito. De acuerdo con los médicos veterinarios y personal operativo, estas advertencias ocurren en un contexto de desabasto de medicamentos, anestesia, suero y material médico básico, una polémica que, aseguran, se ha prolongado por más de un año. Y el martes, Ana Villagrán publicó en su cuenta de X fotografías de este mismo lugar, señalando que para poder resguardar a los perros peregrinos hicieron como un equipo, un reacomodo de oficinas de los administrativos, dando nuevos espacios a los trabajadores, incluso ella cediendo su oficina, versión que pues algunos trabajadores niegan. El momento agradable del día de saludar a mi querida Paola Rojas. Mi Pao, buenos días. Paco Sea, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Te invito a ti, los invito a todos a que sigan en Imagen Televisión con toda la información importante. Este nuevo caso, un nuevo tiroteo en Minneapolis, en los Estados Unidos. Crece la polémica y pues el enojo en contra de los agentes de ICE, el avance de la reforma electoral. Todo lo importante aquí, Paco. Ahí, por supuesto, ahí estaremos. Ahí primero y pues ya luego se sigue. Que se siguen. También. Ya aprendieron el camino. Ya lo conocen. Te mandamos y son bienvenidos. Muchos. Muchos, sin control y sin mesura. Sin freno, Paco. Adiós, mi Pau. Pausa. Adiós. En este momento vamos con José Antonio García. Está en Isabela Católica y Eje 4 Sur. Querido Pepe Toño, adelante. Gracias, Paco. Y bueno, pues nos desplazamos a este importante cruce porque bueno, pues nos reportaron vecinos de este lugar, pues esta obra inconclusa que quedó aquí en este lugar. Hubo una fuga de agua, la repararon, sustituyeron la tubería, pero bueno, pues dejaron aquí esta obra inconclusa y pues lo importante es que está afectando el tránsito vehicular porque bueno, pues ante las obras que se realizan en la calzada de Tlalpan, pues esta avenida de Isabela Católica es una buena alternativa para llegar al centro, pero bueno, pues los vehículos tienen pues solamente un carril disponible y habilitan otro subiéndose a la banqueta en este lugar, así es que pues esto se torna bastante peligroso por esta obra que queda inconclusa. Por lo pronto, la información que tenemos, Paco, muy buen día. Buen día, Pepe Toño, muchísimas gracias. Vamos con Atalo Mata, que está en la zona de Polanco. ¿Qué tenemos, Atalo? Así es, Paco, aquí afuera del Teatro Ángela Peralta, pues se puede ver en las rejas, como a mis espaldas, algunas fotografías de presos y expresos políticos. Invitamos a la gente a que se dé una vuelta y que pueda venir a conocer estas fotografías que incluyen este pabellón de la libertad aquí en Polanco por expresos políticos. La alcaldía aquí pues ha inaugurado este pabellón en el Teatro Ángela Peralta y se trata de un área de exposiciones
donde se exhiben imágenes de presuntos presos y expresos políticos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Hay mucha información también que se puede obtener. Entre las imágenes pues aparecen algunas personas como los cubanos Félix Navarro y Enelis Delgado Ocué, los nicaragüenses también Chester Cortés, Carmen Sáenz. Hay varios nombres y personajes que pues han sido conocidos desafortunadamente de esta manera. Se trata de la exposición que se llama Voces de Luz en medio de la oscuridad, y cada una de las fotografías tiene, por ejemplo, informaciones en donde uno se puede acercar, que hablan de la libertad. Por la libertad dicen que es un espacio de encuentro y de reflexión dedicado a visibilizar la realidad de las personas presas políticas en América Latina, mujeres, hombres encarcelados, algunos ya excarcelados también por pensar de distinta forma y defender la democracia o por denunciar los abusos del poder. Así que pues esta exposición estará justamente aquí en el Parque Lincoln, afuera del Teatro Ángela Peralta, en Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Paco. Importante sin duda. Gracias, querido Talo. Buen día, hasta luego. Ya confirmaron estas fechas para el próximo mes de mayo aquí en México. Pero como que dicen que en Capoplandia está como en 5,000, 6,000 pesos los más baratos. Aquí, ¿cómo cuánto estará? Pues habrá que ver, todavía no sale la preventa hasta finales de este mes. Oye, también es muy amigo de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ay, sí tenemos también el de Leonardo DiCaprio. ¿Vieron este que se hizo? No, ya no alcanza. ¿Cuándo estaba haciéndole así? Haciéndole así. Era DiCaprio, Ebrard quien le estaba diciendo. Para ver a Margelo. Que no sea tiempo mañana, ¿no? Sí, por favor, a ver si podemos tener algo de programa. Es culpa tuya. Ya no hay al final 20